Hola, buenos días. Hoy vamos a leer un cuento de Salinger, un escritor norteamericano que nació en Nueva York en 1919 y falleció en New Hampshire en 2010. El cuento se llama Para Esmé, con amor y sordidez, y fue publicado en el libro Nine Stories en el año 1953. Dice así: hace poco recibí por vía aérea una invitación para asistir a una boda que se celebrará en Inglaterra el 18 de abril. Me hubiera gustado mucho asistir, y al principio, cuando llegó la invitación, pensé que tal vez podría realizar el viaje por avión sin reparar en gastos, pero desde entonces he tratado el asunto bastante detenidamente con mi mujer, una chica muy sensata, y decidimos que no iría. Simplemente había olvidado por completo que mi suegra esperaba ansiosamente el momento de pasar con nosotros la segunda quincena de abril. En realidad, no tengo demasiadas oportunidades de ver a mamá Granger, y ella cada día es un poco mayor. Tiene 58 años, como ella misma es la primera en confesar. Pero de todos modos, donde quiera que esté, no soy de las personas que no mueven un dedo para evitar que fracase una boda. Así que puse manos a la obra e hice algunos reveladores apuntes sobre la novia, tal como la conocí hace ya casi 6 años. Si estos apuntes le proporcionan al novio, a quien no conozco, 1 o 2 momentos de malestar, tanto mejor. Aquí nadie intenta complacer a nadie, sino más bien edificar, instruir. En abril de 1944, yo formaba parte de un grupo de unos reclutas norteamericanos que participaban en un curso de entrenamiento pre-invasión, bastante especializado, bajo la dirección del Servicio de Inteligencia Inglés, en Devon, Inglaterra. Cuando me pongo a pensar en el grupo, creo que todos éramos bastante singulares, en el sentido de que no había un solo tipo sociable. Todos éramos por naturaleza escritores de cartas, y cuando nos hablábamos por motivos ajenos al servicio, casi siempre era para pedirle a alguien un poco de tinta que no le hiciera falta. Cuando no estábamos escribiendo cartas o asistiendo a clase, cada uno andaba generalmente en lo suyo. Yo aprovechaba los días buenos para dar vueltas por los alrededores. Cuando llovía, buscaba un lugar a cubierto y me ponía a leer algún libro, a veces a pocos pasos de una mesa de ping-pong. El curso de entrenamiento duró 3 semanas y terminó un sábado especialmente lluvioso. A las 7 de la tarde, todo nuestro grupo debía tomar el tren a Londres, donde, según se rumoreaba, íbamos a ser destinados a las divisiones de infantería y de paracaidistas organizadas para el día de la invasión. A las 3 de la tarde ya había guardado todas mis pertenencias en mi macuto, incluyendo una funda para máscara antigás repleta de libros que yo había traído conmigo desde el otro lado del océano. La máscara antigás había sido arrojada unas semanas antes por un ojo de buey del Mauretania, pues yo sabía perfectamente que si el enemigo alguna vez llegaba a emplear gases asfixiantes, jamás podría ponerme a tiempo el maldito aparato. Recuerdo haberme quedado de pie durante mucho tiempo junto a la ventana, en un extremo de nuestro barracón, mirando caer la lluvia inclinada y pertinaz, con un ligero escozor apenas sonada perceptible en el dedo del gatillo. Podía oír a mis espaldas el poco acogedor rasgar de muchas estilográficas sobre muchas hojas de papel de avión. De pronto, sin tener un plan definido, me aparté de la ventana y me puse el impermeable, la bufanda de cachemira, las botas de agua, los guantes de lana y el gorro, el cual, según me dijeron, yo llevaba con una inclinación particular, ligeramente hundido sobre las orejas. Acto seguido, después de sincronizar mi reloj con el de la letrina, me dirigí hacia el pueblo bajando por la larga cuesta adoquinada, mojada por la lluvia. No presté atención a los relámpagos que estallaban a mi alrededor. Los rayos o están destinados a uno o no lo están. En el centro del pueblo, tal vez la parte más mojada del lugar, me detuve frente a una iglesia para leer los avisos de la pizarra, porque me habían llamado la atención los números,
blanco sobre fondo negro, y también porque al cabo de 3 años de ejército me había aficionado. Y cuarto, decía el anuncio, iba a ensayar el coro infantil. Miré mi reloj, y después otra vez la pizarra. Habían clavado con chinchetas una hoja de papel con los nombres de los niños que debían participar. De pie bajo la lluvia leí todos los nombres, y luego entré en la iglesia. Sentados en los bancos, había más o menos una docena de adultos, la mayoría de ellos con pequeñas botas de agua sobre las rodillas, con las suelas hacia arriba. Pasé el largo y me senté en la primera fila. Sobre el podio, sentados en 3 filas compactas de sillas, había unos 20 chicos, la mayoría niñas, de 7 a 13 años de edad, más o menos. En ese momento, la instructora del coro, una mujer enorme con traje de tweed, les aconsejaba que al cantar abrieran la boca todo lo posible. ¿Alguna vez, preguntó, alguien oyó hablar de algún pajarito que se atreviera a cantar su hermoso canto sin abrir su piquito mucho, mucho, mucho? Al parecer, nadie había oído hablar nunca de tal cosa. La mujer recibió como respuesta una mirada colectiva firme y opaca. Luego continuó diciendo que quería que todos sus niños captaran el significado de las palabras que cantaban y que no se limitaran a repetirlas como loritos. Enseguida hizo sonar una nota en el diapasón y los chicos, como si fuesen levantadores de pesas, alzaron sus libros de himnos. Cantaron sin acompañamiento instrumental, o más exactamente sin interferencias. Sus voces eran melodiosas y sin sentimiento. Posiblemente un hombre más religioso que yo hubiera caído en trance sin demasiado esfuerzo. Alguno que otro de los más pequeños se retrasaba un poco, pero únicamente la madre del compositor se lo hubiera reprochado. Nunca hasta entonces había oído ese himno, pero estaba deseando que tuviera una docena o más de estrofas. Mientras escuchaba, escudriñé la cara de todos los niños. Me atrajo particularmente la atención la de la niña más próxima a mí, situada en el último asiento de la fila de delante. Tendría unos 13 años, con un pelo rubio ceniciento que le caía hasta el lóbulo de la oreja, una frente exquisita y unos ojos aburridos que, pensé, muy posiblemente ya habrían hecho el recuento de los que estaban presentes en la sala. Su voz se destacaba de la de los otros chicos, y no solamente porque estaba más cerca de mí, tenía el mejor registro alto, el más seguro, el más dulce, y automáticamente guiaba a los demás. Pero la jovencita parecía estar levemente hastiada de su propia capacidad para cantar, o tal vez simplemente de estar allí. 2 veces, entre una estrofa y otra, la vi bostezar. Era un bostezo de dama, con la boca cerrada, pero uno no podía equivocarse. Las aletas de la nariz la delataban. Apenas terminó el himno, la instructora empezó a dar su extensa opinión sobre la gente que no puede tener los pies quietos y la boca cerrada durante el sermón del pastor. Comprendí que había terminado la parte cantada de la función, y antes de que la voz disonante de la instructora lograra romper del todo el hechizo del canto de los niños, me levanté y salí de la iglesia. Llovía con más fuerza. Bajé por la calle y miré a través de la vidriera de la sala de juegos de la Cruz Roja, pero había soldados agolpados de a 3 en fondo frente al mostrador. Incluso, a través del cristal, podía oír las pelotas de ping-pong que rebotaban en la otra habitación. Crucé la calle y entré en una cafetería de civiles, totalmente desierta, salvo una camarera de mediana edad que me dio la sensación de que hubiera preferido un cliente con el impermeable seco. Lo colgué con el máximo cuidado en un perchero y después me senté a una mesa y pedí té y tostadas con canela. Era la primera vez que hablaba con alguien en todo el día. Después hurgué en todos mis bolsillos, incluso los del impermeable, y por fin encontré 2 o 3 cartas marchitas para releer, una de mi mujer, que contaba qué mal estaba el servicio en el restaurante Scruff, y una de mi suegra, que pedía que por favor le mandara un tejido de cachemira en cuanto pudiera escaparme del campamento. Estaba todavía en mi primera taza de té
cuando entró en la cafetería la jovencita del coro que yo había estado mirando y escuchando. Traía el pelo empapado y se le veían los bordes de ambas orejas. Venía con un niño muy pequeño, sin ninguna duda su hermano, al que le quitó el gorro, levantándolo con 2 dedos, como si fuera un espécimen de laboratorio. Atrás venía una mujer de aspecto eficiente, con un sombrero de fieltro de ala baja, presuntamente su institutriz. La chica del coro, quitándose el abrigo, mientras caminaba, eligió una mesa, una buena elección desde mi punto de vista, ya que estaba justamente frente a mí, a unos 3 metros. Ella y la institutriz se sentaron. El chiquillo, que tendría 5 años, aún no estaba listo para sentarse. Se apartó y se quitó la bufanda. Luego, con la expresión impávida de quien ha nacido para fastidiar a los demás, se dispuso metódicamente a molestar a la institutriz, empujando varias veces su silla hacia adelante y hacia atrás, mientras la observaba atentamente. La institutriz, sin levantar la voz, le ordenó 2 o 3 veces que se sentara y que de una vez por todas dejara de jorobar, pero solo cuando le habló su hermana desistió y depositó el trasero en el asiento. Inmediatamente tomó la servilleta y se la puso en la cabeza. Su hermana la recogió, la abrió y se la colocó extendida sobre los muslos. Cuando les trajeron el té, la jovencita descubrió que yo los estaba mirando. Me miró a su vez fijamente, con esos ojos escrutadores que tenía, y luego, de pronto, me dedicó una pequeña y especial sonrisa. Era una sonrisa curiosamente radiante, como a veces lo son esas pequeñas y especiales sonrisas. Yo le respondí con otra sonrisa, mucho menos radiante, tapándome con el labio superior un empaste provisional, negro como el carbón, que me habían hecho en el ejército entre 2 dientes delanteros. De pronto me di cuenta de que la jovencita estaba de pie, con envidiable aplomo, junto a mi mesa. Tenía puesto un vestido escocés, creo que con los colores del clan Campbell. Me pareció un vestido maravilloso para una señorita tan joven en un día tan lluvioso. Creía que los norteamericanos odiaban el té. No era la observación de una marisabidilla, sino de una persona que amaba la verdad o las estadísticas. Le dije que algunos no tomábamos nada más que té. Le pregunté si quería acompañarme. Respondió: «Gracias, tal vez solo por un momento». Me incorporé y le retiré una silla, la que estaba frente a mí, y se sentó en el borde, manteniendo la columna dorsal fácil y primorosamente derecha. Volví casi corriendo a mi propia silla, más que dispuesto a participar en la conversación, aunque una vez sentado no se me ocurrió nada que decir. Sonreí de nuevo, ocultando siempre el empaste renegrido. Comenté que, por cierto, hacía un tiempo terrible afuera. Sí, efecto confundible de quien aborrece la charla intrascendente. Apoyó los dedos en el borde de la mesa, como en una sesión de espiritismo, y luego, casi instantáneamente, cerró las manos. Tenía las uñas comidas hasta la carne. Usaba un reloj pulsera de aspecto militar, que parecía más bien un cronómetro marino. La esfera era demasiado grande para su muñeca menuda. «Usted estuvo presente en el ensayo del coro», dijo a título de mera información. «Yo lo vi». Dije que efectivamente había estado allí y que había notado cómo su voz se destacaba de las otras. Le dije que, en mi opinión, su voz era muy bonita. Asintió con la cabeza. «Lo sé, voy a ser cantante profesional». «¿De veras? ¿Ópera? No, por Dios. Voy a cantar jazz en la radio y a ganar mucho dinero. Y cuando tenga 30 años me voy a retirar y viviré en un rancho en Ohio». Se tocó la coronilla húmeda con la mano abierta. «¿Conoce Ohio?», preguntó. Le dije que había pasado por allí en el tren algunas veces, pero que en realidad no lo conocía. Le ofrecí una tostada con canela. «No, gracias», dijo. «En realidad soy como un pajarito para comer». Yo mordí una tostada y le comenté que en los alrededores de Ohio hay algunos sitios bastante salvajes. «Ya sé, me lo dijo un norteamericano que conocí. Usted es el 11º norteamericano que conozco». La institutriz le hacía ahora apremiantes señales de que volviera a su mesa, en fin, de que dejara de molestar al señor.
Mi invitada, no obstante, desplazó tranquilamente su silla 2 o 3 centímetros, de modo que su espalda interrumpió toda posible comunicación con la mesa de origen. «Usted va a esa escuela del servicio de inteligencia, ahí en el cerro, ¿no?», preguntó con displicencia. Yo, bastante convencido de la necesidad de no hablar más de tiempos de guerra, dije que estaba en Devonshire por motivos de salud. «¿De veras?», dijo. «No nací ayer, ¿sabe?». Le dije que por supuesto sabía que no había nacido ayer. Bebí un sorbo de té. Me estaba intimidando un poco mi posición y entonces me senté algo más derecho en la silla. «Para ser norteamericano parece usted bastante inteligente», murmuró mi invitada pensativa. Le dije que eso me parecía una cosa demasiado afectada para decir, si uno lo pensaba un poco, y que yo confiaba en que no fuera digna de ella. Se sonrojó, proporcionándome automáticamente el aplomo que me había estado faltando. «En realidad, la mayoría de los norteamericanos que he visto se comportan como animales. Se pasan el tiempo dándose trompazos unos a otros, insultando a todo el mundo. ¿Y sabe qué hizo uno de ellos?». Moví negativamente la cabeza. Arrojó una botella de whisky vacía a través de la ventana de mi tía. Por suerte la ventana estaba abierta. «Dígame, ¿a usted le parece una cosa inteligente?». No parecía hacerlo especialmente, pero no se lo dije. Le dije que había muchos soldados en todo el mundo, que estaban lejos de sus hogares y que muy pocos habían podido disfrutar verdaderamente de la vida. Le dije que creía que la mayoría de las personas podía imaginárselo por su cuenta. «Posiblemente», dijo mi invitada, sin convicción. Nuevamente se puso la mano sobre el pelo húmedo, separó algunos rubios y finos mechones y trató de cubrirse los bordes de las orejas. «Tengo el pelo empapado», dijo. «Debo de tener un aspecto horrible». Me miró. «Mi pelo es completamente ondulado cuando está seco». «Ya me doy cuenta, ya lo veo. En realidad no rizado, sino ondulado», dijo. «¿Es usted casado?». Dije que sí. Asintió con la cabeza. «¿Está usted profundamente enamorado de su mujer? Le estoy haciendo preguntas demasiado indiscretas». Le dije que cuando considerara que lo eran se lo diría. Adelantó las manos y las muñecas hacia el centro de la mesa, y recuerdo que quise hacer algo con ese enorme reloj pulsera que llevaba puesto. Posiblemente aconsejarle que se lo pusiera en la cintura. «Por lo general no soy muy gregaria», dijo, y me miró como tratando de ver si yo conocía el significado de la palabra. Yo no le di a entender nada, sin embargo, ni en un sentido ni en otro. Me acerqué pura y simplemente porque parecía usted estar muy solo, se le ve en el rostro que es muy sensible. Dije que tenía razón, que efectivamente me había sentido muy solo y que me alegraba mucho de que ella hubiera venido a mi mesa. «Estoy tratando de ser más compasiva. Mi tía dice que soy terriblemente fría», dijo, y de nuevo se tocó la cabeza. «Vivo con mi tía. Es una mujer sumamente bondadosa. Desde que murió mamá, ha hecho todo lo posible para que Charles y yo nos sintamos adaptados». «Me alegro». «Mi madre era terriblemente inteligente, muy sensual en muchos sentidos». Me miró con una especie de fresca agudeza. «¿Yo le parezco terriblemente fría?». Le dije que no, en absoluto, muy al contrario. Le dije mi nombre y le pregunté el suyo. Vaciló. «Mi primer nombre es Esmé. Creo que por el momento no voy a decirle mi nombre completo. Tengo un título nobiliario y a lo mejor a usted le impresionan los títulos. A los norteamericanos les suele ocurrir, ¿no es cierto?». Dije que no creía que me ocurriera a mí, pero que de todos modos podría ser una buena idea no tocar el asunto del título por ahora. En ese preciso momento sentí el cálido aliento de alguien en mi nuca. Me volví y pude evitar a tiempo un choque entre mi nariz y la del hermanito de Esmé. Ignorándome, el chico se dirigió a su hermana con una voz atiplada. «La señorita Megley dice que vuelvas y termines de tomar el té». Transmitido el mensaje, se instaló en la silla que estaba entre su hermana y la mía a mi derecha. Lo miré con bastante interés. Estaba muy alegre, con unos pantalones cortos castaños, jersey azul marino, camisa blanca y corbata a rayas.
Me devolvió una mirada con unos intensos ojos verdes. ¿Por qué en las películas la gente besa de lado?, preguntó. ¿De lado?, dije. Era un problema que me había intrigado en mi infancia. Dije que suponía que era porque las narices de los actores resultan demasiado grandes como para que puedan besarse de frente. Su nombre es Charles, dijo Esmé. Es sumamente brillante para su edad. La verdad es que tiene los ojos verdes. ¿No es así, Charles?, dije yo. Me clavó la impávida mirada que merecía mi pregunta y después se fue escurriendo hacia adelante y hacia abajo en la silla, hasta que todo su cuerpo quedó debajo de la mesa salvo la cabeza, apoyada sobre el asiento, como en una llave de lucha grecorromana. «Son anaranjados», dijo, con voz forzada, dirigiéndose al cielo raso. Con una punta del mantel se cubrió la carita inexpresiva. «A veces es brillante y a veces no», dijo Esmé. «Charles, siéntate derecho». Charles se quedó donde estaba. Parecía contener la respiración. «Echa mucho de menos a nuestro padre. Lo mataron en África del Norte». Expresé mi pesar por la noticia. Esmé asintió. Papá lo adoraba. Con aire pensativo se mordió la cutícula del pulgar. Se parece mucho a mi madre, Charles, quiero decir. Yo soy idéntica a mi padre. Siguió mordiéndose la cutícula. Mi madre era muy apasionada. Tenía un carácter extravertido. Papá era introvertido, aunque hacían una buena pareja, por lo menos en apariencia. Para serle sincera, papá necesitaba una compañera más intelectual que mamá. Él fue un genio extraordinariamente dotado. Esperé más información con la mejor voluntad, pero no continuó. Miré hacia abajo a Charles, que apoyaba ahora la mejilla en el asiento. Cuando vio que yo lo miraba, y después me sacó la lengua, un apéndice de sorprendente longitud, e hizo un ruido que en mi país hubiera sido un glorioso tributo a un árbitro de béisbol miope. El ruido sacudió totalmente la cafetería. «Basta ya», dijo Esmé, con evidente calma. Se lo vio hacer a un americano en una cola para comprar pescado frito con patatas, y ahora lo hace cada vez que se aburre. «Basta ya o te mando ahora mismo con la señorita Megley». Charles abrió sus enormes ojos como señal de que había escuchado la amenaza de su hermana, pero por lo demás no se dio por enterado. Cerró de nuevo los ojos y siguió apoyando la mejilla sobre el asiento. Yo comenté que a lo mejor debía conservarlo, refiriéndome al ruido propio del Bronx que había hecho con la boca, hasta que empezara a usar su título nobiliario con regularidad. Siempre, claro está, que él también tuviera un título. Esmé me dirigió una larga mirada, levemente clínica. «Usted tiene un sentido del humor muy particular, ¿no es así?», dijo con un deje nostálgico. «Papá decía que yo no tengo ningún sentido del humor. Solía decir que no estaba preparada para afrontar la vida, porque me faltaba sentido del humor». Encendí un cigarrillo sin dejar de mirarla y dije que no creía que el sentido del humor sirviera de algo en una situación verdaderamente apurada. Papá decía que sí. Era una declaración de fe, no una contradicción, de modo que enseguida cambié de opinión. Asentí con la cabeza y dije que seguramente la visión de su padre era de largo alcance, mientras que la mía era de corto alcance, cualquiera que esto significase. «Charles lo echa mucho en falta», dijo Esmé al cabo de un rato. Era un hombre sumamente encantador y además muy guapo. Claro que la apariencia no tiene mucha importancia, pero él era muy apuesto. Tenía unos ojos terriblemente penetrantes, pese a ser un hombre intrínsecamente bondadoso. Asentí. Dije que suponía que su padre tenía un vocabulario fuera de lo común. «Oh, sí, totalmente», dijo Esmé. «Era archivero. Aficionado, por supuesto». En ese momento sentí una palmada inoportuna en el brazo, casi un puñetazo, que provenía desde donde estaba Charles. Me volví hacia él. Ahora estaba sentado casi normalmente en su silla, salvo que tenía una pierna recogida. «¿Qué le dijo una pared a la otra pared?», chilló. «Es una adivinanza». Levanté la mirada al techo en actitud pensativa y repetí la pregunta en voz alta. Después miré a Charles con expresión resignada y dije que me daba por vencido. «Nos encontraremos en la esquina», fue la respuesta, enunciada a todo volumen.
El que más festejó el chiste fue el propio Charles. Le pareció intolerablemente gracioso, tanto que Esmé se vio obligada a acercarse para golpearlo en la espalda, como si hubiera tenido un acceso de tos. «Bueno, basta», le dijo. Volvió a su asiento. «Le cuenta esa adivinanza a todo el mundo, y siempre le da un ataque. Generalmente cuando ríe babea. Bueno, basta, por favor». Sin embargo, esa es una de las mejores adivinanzas que me han contado, dije, mirando a Charles, que se iba recuperando poco a poco. Como respuesta a mi cumplido, se hundió bastante más en su asiento y volvió a taparse la cara hasta la nariz con la punta del mantel. Entonces me miró con esos ojos llenos de una risa que se calmaba gradualmente y del orgullo de quien sabe una o dos adivinanzas realmente buenas. «¿Me permite preguntarle qué hacía antes de incorporarse al ejército?», me preguntó Esmé. Dije que no había hecho nada, que había salido de la universidad hacía apenas un año, pero que me gustaba considerarme un escritor de cuentos profesional. Asintió cortésmente. «¿Ha publicado algo?», me preguntó. Era una pregunta familiar que siempre daba en la llaga y que no se contestaba así como así. Empecé a explicarle que en los Estados Unidos todos los editores eran una banda de... «Mi padre escribía maravillosamente», interrumpió Esmé. «Estoy guardando alguna de sus cartas para la posteridad». Dije que me parecía una excelente idea. Yo, casualmente, estaba mirando otra vez su enorme reloj, parecido a un cronómetro. Le pregunté si había pertenecido a su padre. Miró su muñeca y dijo, sí, era suyo. Me lo dio poco antes de que Charles y yo fuéramos evacuados. Automáticamente retiró las manos de la mesa, mientras decía, puramente como un recuerdo, por supuesto. Cambió de tema. Me sentiría muy halagada si alguna vez usted escribiera un cuento, especialmente para mí. Soy una lectora insaciable. Le dije que lo haría, sin duda, siempre que pudiera. Dije que no era un autor demasiado prolífico. No tiene por qué ser prolífico. Basta que no sea estúpido e infantil. Recapacitó y dijo, prefiero los cuentos que tratan de la sordidez. ¿De qué?, dije inclinándome hacia adelante. De la sordidez. Estoy sumamente interesada en la sordidez. Estaba a punto de pedirle mayores detalles, pero sentí que Charles me pellizcaba con fuerza en el brazo. Me volví, haciendo una leve mueca de dolor. Estaba de pie a mi lado. «¿Qué le dijo una pared a otra?», preguntó sin demasiada originalidad. «Ya se lo preguntaste», dijo Esmé. «Ahora basta». Sin hacer caso de su hermana y pisando uno de mis pies, Charles repitió la pregunta otra vez. Observé que el nudo de su corbata no estaba correctamente ajustado. Lo deslicé hacia su lugar y después, mirándolo fijo, sugerí, «¿Te encuentro en la esquina?». Apenas terminé de decirlo, me arrepentí. La boca de Charles se abrió de golpe. Tuve la sensación de habérsela abierta yo de una bofetada. Se bajó de mi pie y con furibunda dignidad se dirigió hacia su mesa sin volver la vista. «Está furioso», dijo Esmé. «Tiene un carácter violento. Mi madre tendía a malcriarlo. Mi padre era el único que no lo malcriaba». Yo seguía mirando a Charles, que se había sentado y empezaba a tomar su té, sosteniendo la taza con las dos manos. Tuve la esperanza de que se volviera, pero no lo hizo. Esmé se puso de pie. «Il faut que je parte aussi», dijo suspirando. «¿Usted habla francés?» Me puse de pie con una mezcla de confusión y pesar. Esmé y yo nos dimos la mano. La suya, como había sospechado, era una mano nerviosa, con la palma húmeda. Le dije, en inglés, cuánto había disfrutado de su compañía. Asintió con la cabeza. «Pensé que sería así», dijo. «Soy bastante comunicativa para mi edad». Se tanteó otra vez el pelo. «Lamento mucho lo de mi pelo», dijo. «Debo tener un aspecto horrible». «En absoluto. Creo que las ondas se están formando de nuevo». De nuevo se tocó rápidamente el pelo. «¿Cree que volverá en un futuro inmediato?», preguntó. «Venimos todos los domingos, después de los ensayos del coro». Contesté que nada hubiera podido resultarme más agradable, pero que por desgracia estaba seguro de que ya no volvería. En otras palabras, no puede hablar sobre movimientos de tropas, dijo Esmé. No hizo ningún ademán de alejarse de la mesa. Alineó las puntas de los zapatos. Fue un hermoso gesto, ya que llevaba calcetines blancos y sus pies y tobillos eran encantadores.
De pronto me miró. ¿Le gustaría que yo le escribiera?, dijo con las mejillas ligeramente ruborizadas. Escribo cartas muy bien redactadas para alguien de mí. Me encantaría, dije. Saqué lápiz y papel y anoté mi nombre, grado, matrícula y número de correo militar. Yo le escribiré primero, dijo ella tomando el papel, para que usted no se sienta comprometido en modo alguno. Guardó la dirección en un bolsillo del vestido. Adiós, dijo, y volvió a la mesa. Pedí otra taza de té y permanecí sentado mirándolos hasta que junto a la atribulada señorita Megley se pusieron de pie para marchar. Charles iba delante, renqueando trágicamente como un hombre que tiene una pierna mucho más corta que la otra. No miró hacia mí. Después salió la señorita Megley y a continuación Esmé, que me saludó con una mano como despedida. Le devolví el saludo, incorporándome a medias. Fue un momento de extraña emoción para mí. No había pasado unos minutos cuando Esmé volvió a entrar a la cafetería, arrastrando a Charles por la manga de su impermeable. Charles quiere darle un beso de despedida, dijo. Inmediatamente dejé mi taza en la mesa y dije que era un gesto muy simpático por su parte. ¿Pero estaba segura? Sí, dijo con cierto tono amenazador. Soltó la manga de Charles y le dio un riguroso empujón hacia mí. Charles se adelantó con la cara lívida de furia y me dio un beso sonoro y húmedo, justo debajo de la oreja derecha. Superada esta prueba, se encaminó velozmente hacia la puerta y hacia formas menos sentimentales de vida, pero alcancé a tomarlo del cinturón del impermeable, lo retuve un instante y le dije: ¿Qué le dijo una pared a otra? Su cara se iluminó. «Nos encontraremos en la esquina», chilló, y salió corriendo de la cafetería, posiblemente histérico. Esmé estaba de pie otra vez con los tobillos cruzados. «¿Seguro que no se va a olvidar de escribirme ese cuento?», preguntó. «No hace falta que sea exclusivamente para mí. Puede...» Le dije que era imposible que me olvidara. Le dije que nunca había escrito un cuento para nadie en especial, pero que al parecer había llegado el momento de hacerlo. «Que sea muy sórdido y conmovedor», sugirió. «¿Ha conocido cosas sórdidas?». Le dije que no muchas, pero que cada vez iba conociendo más, de una manera u otra, y que haría todo lo posible para cumplir con sus deseos. Nos dimos la mano. ¿No es una lástima que no nos hayamos conocido en circunstancias menos apremiantes? Le dije que sí, que realmente era una lástima. «Adiós», dijo Esmé. «Espero que regrese de la guerra con todas sus facultades intactas». Le di las gracias, añadí algo más y después la vi salir de la cafetería. Se fue despacio, como meditando, mientras se tocaba el pelo para ver si estaba seco. Esta es la parte sórdida o emotiva del relato, y la escena cambia. Los personajes también cambian. Yo todavía ando por este mundo, pero de aquí en adelante, por motivos que no me es permitido revelar, me he disfrazado con tanta astucia que ni el lector más inteligente podrá reconocerme. Eran alrededor de las 10:30 de la noche, en Gaffurt, Baviera, varias semanas después del día de la victoria. El sargento X estaba en su habitación, en el segundo piso de una casa de civiles, donde él y otros 9 soldados americanos habían sido alojados ya antes del armisticio. Estaba sentado en una silla plegable de madera, frente a un pequeño y revuelto escritorio, tratando de leer, con enorme dificultad, una novela de bolsillo. La dificultad estaba en él, no en la novela. Aunque los soldados del primer piso eran generalmente los primeros en apoderarse de los libros que el servicio especial enviaba todos los meses, siempre parecía dejarle a X el libro que él mismo hubiera elegido. Pero era un joven que no había salido de la guerra con todas sus facultades intactas. Hacía más de una hora que leía cada párrafo 3 veces, y ahora estaba haciendo lo mismo frase por frase. De pronto cerró el libro, sin señalar la página. Por un instante se protegió los ojos con la mano del duro e intenso brillo de la lámpara desnuda que pendía sobre la mesa. Sacó un cigarrillo del paquete que se hallaba sobre la mesa y lo prendió con dedos que chocaban suave y constantemente entre sí.
Se echó un poco hacia atrás en su asiento y fumó sin sentir el gusto. Hacía semanas que fumaba un cigarrillo tras otro. Le sangraban las encías a la menor presión de la punta de la lengua, pero a veces dejaba de experimentarlo. Era como un juego consigo mismo, a veces durante horas y horas. Se quedó un rato fumando y experimentando. Entonces, de pronto, en la forma ya conocida y sin previo aviso, le pareció sentir que su mente se desplazaba, se bamboleaba como un bulto mal asegurado en el portaequipajes de un tren. Enseguida hizo lo que había estado haciendo durante semanas para arreglar las cosas. Se apretó fuertemente las sienes con las manos. Durante un momento las mantuvo así. Tenía el pelo sucio y hacía mucho tiempo que no se lo cortaba. Se lo había lavado 3 o 4 veces durante su estancia de 2 semanas en el hospital de Frankfurt, pero se le había vuelto a ensuciar en el largo y polvoriento regreso en jeep a Garfurt. El cabo Z, que había ido a buscarlo al hospital, aún conducía un jeep de combate, con el parabrisas abatido sobre el capó. Hubiera o no armisticio. Había militares de soldados nuevos en Alemania. Al conducir con el parabrisas abatido al estilo de combate, el cabo Z pretendía demostrar que él no era uno de esos, que por nada del mundo él era un hijo de mala madre recién llegado. Cuando retiró las manos de la cabeza, X se puso a contemplar la mesa del escritorio, que era una especie de receptáculo, con unas 2 docenas de cartas sin abrir y por lo menos 5 o 6 paquetes, también sin abrir, dirigidos a él. Buscó detrás de los escombros y tomó un libro que estaba contra la pared. Su autor era Goebbels y se llamaba The Zeit Hohen Beispiel. Pertenecía a la hija de la familia, una mujer de 38 años, soltera, que hasta pocas semanas antes había estado viviendo en la casa. Había sido una funcionaria subalterna del partido nazi, pero de jerarquía suficiente, según las normas del reglamento militar, como para entrar en la categoría de arresto automático. El propio X la había arrestado. Ahora, por tercera vez desde que había regresado del hospital ese día, abrió el libro de la mujer y leyó la breve anotación en la primera página, escritas en tinta en alemán, con una letra pequeña e irremisiblemente sincera. Se leían las palabras: Santo Dios, la vida es un infierno. Nada más, ni antes ni después. Solas en la página y en la enfermiza quietud de la habitación, las palabras parecían adquirir dimensión